farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，力行力改，破解难题。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Bienvenidos a esta nueva edición de Humo y Espejos. En este programa analizamos lo que está sucediendo en el mundo y estos fenómenos sociales que son tan marcados en los tiempos que corren. Así que para empezar, hoy tenemos a Azul Selene con nosotros. Así que, ¿cómo estás, Azul? Marcelo, cuénteme de qué van a tratar su columna de hoy. Bien, hoy yo le pedí a Azul que haga un pequeño informe, que haga un pequeño trabajito sobre algo que se viene discutiendo bastante, porque es muy habitual que nosotros pensemos que China construye baratijas, todo lo que produce son productos de mala calidad, y muchas veces los economistas montados en esto mismo terminan por decir que en realidad no es un competidor para Occidente porque su calidad de producción es muy baja, tiene muy bajo valor agregado. Sin embargo, si bien esto era cierto hace 2, 3 décadas atrás, el tema ha ido variando, ha ido cambiando mucho. Entonces, bueno, por eso le dije a Azul que arme algo sobre ese tema. Así que, a ver, Azul, ¿cómo estás? Traté más que nada de traer ejemplos concretos, porque se habla mucho, sí, de la tecnología de China, pero medio que queda en el aire y capaz queda como algo que se ve en otros ambientes que uno no está tan acostumbrado. Como viste, es tecnología muy especial, muy específica que existe en tecnología, sí, que uno no maneja cotidianamente. Sí, hay veces cuando uno también teoriza mucho en estas cosas, no se ve lo concreto, y por ahí lo interesante es poder dar ejemplos para que la gente pueda percibir qué es lo que está pasando. Un ejemplo clarísimo es en el área de los smartphones, de los celulares. Como uno, lo primero que piensa son Samsung, iPhone, y después ahí van bajando el resto, pero como de los primeros nombres siempre son esos dos. Samsung es el principal productor y vendedor de celulares, es el que tiene más ventas, el que más comercializó desde hace un par de años, sigue en el primer lugar. Pero Apple, que tenía el segundo lugar, fue reemplazado por Huawei. Lo desplazó Huawei ya en el segundo lugar. Entonces tenés primero una marca surcoreana. Estamos hablando de que es Samsung. Volúmenes. Volúmenes de ventas. Sí. O sea, en primer lugar tenés una marca surcoreana que es Samsung. En segundo lugar tenés a Huawei, que es China. Y en tercer lugar recién aparece Apple. Esto tuvo una simbología de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Corea como país ascendente, Estados Unidos como que ha pasado de ser la fábrica del mundo en unas décadas a hoy ya estar en el tercer lugar de algo tan clave como... Además es muy claro cómo desde el 2017 al 2018 Samsung creció, Samsung, si bien sigue estando en el primer puesto, bajó la cantidad. Entre abril y junio vendió 71 millones y medio de unidades. Samsung 71 millones. Y Huawei 54 millones. Pero lo que pasa es que Samsung antes venía vendiendo más. Venía el año pasado con 82 millones. Y este año 72 millones. O sea, cayó más de un 10% de la producción de iPhone. Huawei pasó de 35 millones a estos 50 millones. O sea, creció. Creció casi un 50%. Y Apple no está estable. O sea, quedó en 1% el crecimiento. Entonces, esa es la diferencia. Samsung sigue en el primer puesto, pero bajó. Huawei creció un montón y Apple quedó ahí. Pues que Samsung tuvo algunos problemas, ¿te acordás? Con algunos celulares, el S7 que tuvo problemas, creo que había un modelo también que explotaba la batería. Que yo creo que le repercutió mucho en las ventas. Y el otro problema que hay con el iPhone es, bueno, aparentemente la falta de creatividad. Es eso, la gente se está aburriendo del iPhone. Porque ahora te dicen que lo único que hacen es sacar el mismo celular
cambiándole alguna pavada como para justificar el precio, claro, y cobrándolo un montón. Samsung lo que tiene es que tiene ¿no? más variedades. Sí, y hubo en el 8, creo que fue, que le sacaron el agujerito de los auriculares. Claro. Para poner unos inalámbricos. Bueno, esa es la cuestión de Apple, de fabricar cosas que solo admiten su gama de productos para cerrar el negocio. Entonces por eso más o menos se mantuvo. O sea, los que compraban iPhone siguen comprando iPhone, pero como no creció. Pero ahora Huawei lo superó aparte en capacidad de procesamiento. También, porque no solo es que empezaron a hacer muchos celulares muy baratos, entonces todo el mundo empezó a comprar, sino que además tiene una calidad que ya muchas veces llega hasta superar. Sí. Va desde celulares de menor gama hasta celulares de alta gama realmente. Hay un chip que sacaron ahora que es más rápido inclusive que el más rápido que tenía Apple para funcionar. O sea, en teoría los celulares de Huawei van a ser más potentes y les va a permitir, creo que, trabajar con una inteligencia artificial diferente. Sí. Que la inteligencia artificial, después lo vamos a ver en el programa, es una de las áreas donde más están disputándose Estados Unidos y China. Después hay avances tecnológicos, desde cosas así a más del estilo en tecnología militar. O sea, ya desde 2015 China está llevando a cabo una reforma en la tecnología militar. Incluye reestructuración de mandos, inversión en tecnología de punta, especialmente para la Marina y para la Fuerza Aérea. Una de las nuevas es la creación de una catapulta electromagnética de aviones. Sí. Que antes solo la tenía la Fuerza Naval de Estados Unidos. Sí. Y Estados Unidos... Eso yo explico para los que no saben, sí. los aviones cuando se lanzan desde los portaaviones requieren distintos métodos, hay a vapor y las de última generación, que son las que intenta usar la Marina norteamericana, porque creo que tiene algunos problemitas en el Gerald Ford con ese tema, son las electromagnéticas, que China ya está igualándolo en eso, que parece una pavada porque no es una catapulta, pero en realidad es una cosa muy de punta, muy delicada, muy compleja. Y Estados Unidos ahora también está respondiendo que esto es un tema que después van a hablar también, está respondiendo a este avance de China, este crecimiento de China en el tema tecnológico. Y por ejemplo, Trump ahora, ya hace unos meses, viene subiendo cada vez más aranceles a las importaciones de productos tecnológicos chinos. Claro, bueno, eso es un poco lo que hablábamos al principio. Básicamente, el área de disputa más grande es Estados Unidos y China, sí, esto que estás mencionando. Precisamente, la primera oleada de aranceles en Washington fueron destinados a 818 categorías de bienes importados de China, que incluyen mayoritariamente componentes de la cadena de suministro del sector industrial y tecnológico. Pero también hay otros bienes de consumo como las bombillas de luz, las LED y cigarrillos electrónicos. Pero fíjate cómo el hincapié es precisamente en la tecnología. Claro, sí, porque a nadie le molesta que haya una lamparita de LED. ¿Te queda algo más para la columna de hoy? Nada, una mención rápida del tema de las patentes, cómo creció precisamente por ejemplo, la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual de China recibió en el 2016 el número total más alto de solicitudes de patente, 1,3 millones. Ajá. Después, atrás vino Estados Unidos. Después Japón, Estados Unidos ya con 600.000, Japón con 300.000. O sea, China duplica ya el número al segundo, de sí, ya en 2016. No encontré muchos más datos más actuales, pero igual más o menos. Bueno, no, sí, está bien, si ya en el 2016 llegó a duplicarlo, seguramente hoy es mayor la diferencia. Bueno, Azul, gracias entonces por la columna de hoy y volvemos con vos, Sigourney, para seguir con el programa. Bueno, indudablemente los chinos vienen creciendo, hace rato que venimos diciendo, despacito, pero algo a largo plazo. Muy bien, chicos, gracias Azul, nos vemos la semana que viene y Marce, después del intervalo nos vemos acá en el estudio con nuestra invitada de hoy, así que no se vayan, enseguida regresamos. Muy bien, ya estamos acá en este segundo bloque con nuestro invitado de hoy, que es Pablo Korblum.
el autor del libro La sociedad anestesiada. Un buen momento para volver a estar con él, ya que estuvimos a principios de este año. ¿Estaremos todavía anestesiados? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por invitarme nuevamente. No, por favor, es un placer. Y yo el tema de tu libro, ¿no? Además que nos vas a contar un poco cómo fue la repercusión de esto, estuvo muy interesante. ¿Seguiremos dormidos, seguiremos anestesiados? Porque pasaron tantas cosas de principio de años hasta el día de hoy. Era otro país y otro mundo, creo, cuando hablamos. Sí, era otro país y era otro mundo. Era justo empezaba lo que denominamos la guerra comercial. Y más en este país, lo que pasó en los últimos meses, que ya sabemos la situación de inestabilidad. El mundo generalmente, en general, es más previsible, tanto para bien como para mal. Sí. Digamos, nosotros estamos acostumbrados a los ciclos económicos, políticos, que en términos de economía, que es la parte donde me especializo, no son tan positivos. La gente busca previsibilidad, estabilidad. Claro. Pero es lo que lamentablemente hemos vivenciado en los últimos 50, 60 años, así que estamos, no diría acostumbrados, sino mal acostumbrados, y un poco lo que percibo del libro es que está bastante pertinente en relación a lo que está pasando hoy en día, porque hay cuestiones que tienen que ver con la corrupción, con la mala praxis económica, con las relaciones internacionales, y que la sociedad no está, no digo a la altura de las circunstancias, pero está como otra vez preocupada, nerviosa, pero sin saber muy bien qué pasa, ni entender muy bien por qué pasa esto, si es el contexto nacional, el internacional, en fin. Yo creo que el título por lo menos es pertinente. Hay una cosa antes de dejar que se meta Marcelo a las preguntas. Hace un par de semanas entrevistamos a John Caires, que es el secretario general de la CUT, y él dijo algo que me sorprendió, que en Brasil hay 65 millones de personas descorazonadas, o sea que están, cuando estás en el estado de descorazonado, como decimos nosotros, es porque ya te perdiste las esperanzas de conseguir empleo. Eso que estamos hablando de personas en edad laboral, que en Brasil es a partir de los 14 años, y con esta nueva reforma de Temer, con 12 horas laborales, todo el paquetito que viene incluido, ¿no es cierto? Es un fenómeno que está dando, y bueno, volvemos a la colación de tu libro, La sociedad anestesiada. Es como que la gente está perdiendo las esperanzas, ¿puede ser? Está perdiendo las esperanzas en la política en general, digamos, más allá de su situación particular que se ve en el día a día, y ahí está, y en el libro lo explico, el tema de las diferentes clases sociales y la falta de posibilidades, la falta de educación, de formación, la falta de financiamiento que tienen sobre todo las clases populares y las clases medias ahora venida abajo, conlleva lamentablemente a la altura del siglo XXI a desconfiar o a descreer, mejor dicho, de los políticos. Y esto se ve a nivel internacional, porque las inequidades se ven a nivel internacional, las guerras comerciales se ven a nivel internacional, las guerras en general, no solo comerciales, se ven a nivel internacional. Evidentemente, las utopías al avance hacia una vida democrática, pacífica, de cooperación, no existe, no se está yendo hacia ese sector. Entonces, sobre todo los más desprotegidos son los que primero sienten que, bueno, no me han dado respuesta a mí, ni a mis padres, ni a mis abuelos, somos varias generaciones. Por lo poco que entiendo, estos tipos, estos gobernantes, los que le hemos dado el poder, no van a solucionar mis problemas. Y eso yo creo que es grave, porque si el gobierno, los estados no solucionan los problemas, todavía no hay otro mecanismo. El sector privado evidentemente no lo va a solucionar, no hay otro mecanismo que lo solucione, por lo menos hasta el día de hoy. Bueno, yo creo que lo que conspira en esto es tal vez el tema que vos empezás a ver precisamente de la fluidez de la comunicación. Si bien eso permite mucho mayor manipulación, también permite que se vean muchísimas situaciones que son irritantes para la gente cuando la pasa mal, básicamente creo que es. Pero bueno, para darle un poquito de orden al programa y no irnos tanto por las ramas, vamos a arrancar tratando de entender qué es lo que pasa a nivel global, y de esta manera después cada uno podrá juzgar si realmente en su país, porque no solo esto se ve en la Argentina, es culpa del contexto internacional o hay propia tropa que está jugando en contra. En el caso, creo que más paradigmático, creo que lo que más llama la atención hoy es la irrupción de Trump, que bueno, nosotros ya hemos hablado, la política que él venía a diseñar, lo que estaba haciendo, y ahora hace poquito dijo por segunda vez que
si la Organización Mundial de Comercio no sirve, ¿qué le está dispuesto a sacar a Estados Unidos? No sé, ¿qué me puede decir esto? ¿Qué significaría? Sí, lo que dijo es, no sirve para él, sobre todo, la organización de disputas. Y como él venía perdiendo, dijo, y de repente empezamos a ganar, porque saben que si yo me voy, digamos, pierden todos. Yo no lo tomaría como un hecho aislado con la OMC. Se fue del Tratado de París, del cambio climático, se fue del Tratado, el TPP, el Transpacífico. Se va yendo y viniendo de todos lados, porque creo que la política ahora, digamos, después del primer año de mandato, del año previo, de mucho consenso, de tratar de entender la política, algo que era ajeno para él, y que no le dio tan buen resultado en términos de macroeconomía doméstica, ni economía doméstica, ni economía ni política internacional, dijo, voy a jugar mi juego. ¿Y mi juego cuál es? Voy a hacer lo que mejor me sale a hacer, que yo estoy acostumbrado a tener poder, voy a mostrar que soy el presidente del país más importante del mundo. Entonces, ¿qué hace? Digamos, bueno, ¿para qué me votaron? Vamos a lo principal. Me votaron porque yo prometí que iba a devolver los empleos a los Estados Unidos. Y volver los empleos a los Estados Unidos implica que necesite poner aranceles al comercio, porque están entrando muchos productos importados de afuera, los cuales me quitan trabajo norteamericano. Y cuando voy a discutir en la Organización Mundial de Comercio sobre este tipo de comercio, me juegan en contra y termino perdiendo todas estas políticas arancelarias, con China, con Rusia y demás. Entonces, para empezar, todos estos organismos en el cual él ve que la economía norteamericana y el trabajo norteamericano estén perdiendo valor, él va a salir o va a poner sus propias reglas de juego. Hace poco el primer ministro de Japón dijo, yo me da mucha pena trabajar en el TPP, pero Trump quiere jugar al tratado bilateral. ¿Qué es lo que está buscando Trump? ¿Por qué? Porque estamos en un David contra Goliat. En el TPP las cuestiones se consensúan más, se generalizan más. En el tratado bilateral es cara a cara, y sabiendo que uno tiene enfrente a Trump, es difícil decirle no a algunas cosas y poder negociar de una manera justa y equitativa si quiere. Que a Trump no le interese, eso es lo que tenemos que entender. Estamos hablando de la OMC, ¿para qué se crea? Para que haya un comercio mundial justo y que los países no utilicen sus beneficios, sus ventajas para ir contra otros países en términos de justamente el detrimento de lo que es un comercio injusto. A Trump eso no le interesa. Le interesa que cumplir con su promesa de campaña, darle el voto a lo que se denomina el white trash o digamos el blue collar, ese estrato norteamericano de gente que lo ha votado, republicano bien extremista a la derecha, del centro-este de Estados Unidos, sureño, que lo único que le interesa es que Estados Unidos está bien, recuperar sus empleos, tomar cerveza si se quiere, disfrutar del fútbol americano y punto. Lo que pasa en el mundo no le interesa, lo que le interesa es que ellos estén bien, y Trump dice, esto es lo que me dio el resultado y a estos voy. Y voy a ir contra ellos, contra los demás, como sea. O sea, Trump en realidad lo que está intentando es dinamitar el sistema internacional tal como lo conocemos hoy. O sea, no le interesa y quiere hacer otro juego. Exactamente. Y es lo que básicamente está logrando. Lo que es la guerra comercial con China, digamos, no es que hay... China le vende sus productos a los Estados Unidos. Estados Unidos también le vende a China 230 mil millones de dólares. Pero a su vez Estados Unidos o muchas empresas norteamericanas tienen inversiones en China, y lo sabemos no desde ahora, desde hace varias décadas, con ingresos o con ganancias de 220 mil millones de dólares, que también equiparan, digamos, ¿no?, estos 375 mil millones de dólares de déficit que tiene con China. Pero cuando uno le habla, pero señor presidente, usted tiene empresas norteamericanas que están ganando 220 mil millones de dólares invirtiendo en China y dando trabajo a los chinos y en base al consumo chino, dice, pero ¿sabe qué? No es trabajo norteamericano, es trabajo de empresas norteamericanas en China, hay rentabilidad, pero no todo vuelve al trabajo norteamericano. Y volvemos a lo mismo. Él quiere darle el voto de respaldo a la gente que justamente lo está respaldando. Por eso también avanza, digamos, yendo a una arena más política, está avanzando con el muro. ¿Se acuerdan que hace un par de meses fue a California a licitar quién iba a hacer el muro con México? ¿Bajo qué bases políticas de consenso, del Congreso? Bajo ninguna. Él dijo, yo lo voy a hacer cuando el Congreso se opuso. Algunos sí, otros no, mucha discrepancia, no importa, yo lo voy a hacer igual, lo voy a licitar. ¿Por qué? Porque sus votantes piden el muro. Y sus votantes piden el trabajo. Entonces, volvemos a lo mismo. Si queremos ver un Bretton Woods de nuevo, la Organización Mundial de Comercio, buscar energías limpias, el Tratado de París, el Tratado Transpacífico, que aparte tiene connotaciones geopolíticas importantes porque no estaba China, por lo tanto era la pata norteamericana, digamos, sabemos que la cuestión geoeconómica después avanza sobre lo geopolítico, en el Pacífico.
con Japón adentro, con Australia adentro, no me interesa, me voy. Y las... Déjame meter un bocadito. Lo último, porque después ya te lo dejo, porque si no voy a perder el hilo. Vos dijiste que hay 220.000 millones de dólares de ganancia de las empresas norteamericanas. ¿A dónde va esa plata? ¿A los paraísos fiscales o entra de Estados Unidos? Parte va a los paraísos fiscales, parte entra a Estados Unidos, más o menos se calcula que un 70 a paraísos y 30 a los Estados Unidos, pero no es un efecto directo que se derrama como el efecto que tiene el trabajo directo norteamericano. Entonces, digamos, no es no es el voto útil que él necesita. Sí, eso creo que queda clarísimo. Y en ese sentido a mí me parece interesante que ponerse en la cabeza de Trump, porque, digamos, acá, acá no hay tontos. Digo, no es que no sabe lo que está haciendo, porque también sabe que los aranceles, por ejemplo, que está poniendo a los productos, a las manufacturas chinas u otros productos, también juegan en contra de las empresas norteamericanas en los Estados Unidos. Pero ¿saben qué? Él está jugando fuerte. ¿Qué está diciendo? Señores, ok, yo sé que ustedes van a tener costos mayores, pero ni se les ocurra echar gente y mudarse a terceros países, un proceso de tercerización, porque cuando le quieran exportar, mejor dicho, a los Estados Unidos, cuando quieran abordar, ustedes son los primeros que voy a tener yo en la mira para no dejarle entrar un producto, cobrarle aranceles más altos. Digo, una forma de, como se diría vulgarmente, torear o amenazar, digo, ¿no? Esa es la forma que se está manejando con los propios empresarios norteamericanos que no quieren jugar su juego. Lo mismo lo hacen, imagínense más con otros presidentes, del cual les da vuelta la cara, si no, digamos, si no le hacen caso. Bueno, ya lo hemos visto con Xi Jinping, lo hemos visto con Putin. El presidente de Canadá lo da vuelta como si fuera el hermanito menor, le dice yo voy a hacer con vos lo que quiero, si me cobras aranceles y con vos no te vendo más nada, lo dejó fuera del NAFTA. Digo, cosas que hasta hace un par de años como presidente parecían impensadas. Y yo me quedé pensando, perdón que te haya cortado así, en los votantes de Trump. ¿Querrán realmente el muro los votantes de Trump o lo que quieren es realmente una solución con el tema de México? Y ahí se viene mi pregunta. Nosotros hemos hablado en algunas circunstancias que nos llamó la atención la victoria de AMLO, ¿no? Creo que no se esperaba y dio la sensación que no hubo una intervención de Estados Unidos, sino que dijo, bueno, voten y deja que sean lo natural. Y después que ganó las elecciones fue uno de los primeros en llamar, en saludar al presidente, y ahora se habla de un acuerdo con México. Antes que el muro, un acuerdo con México de una mejora de su población para que no haya un intercambio tan grande de esta migración, ¿no sería una solución mejor pensada? A ver, sí, sería una solución. Lo que pasa que pensemos lo siguiente, hay dos cuestiones. Por un lado el tema de Estados Unidos y sus votantes. No nos pongamos en la cabeza al votante la historicidad, la cultura del votante norteamericano, como diciendo, bueno, si llegamos a un acuerdo, el mexicano de repente no me va a parecer tan malo, o todos los centroamericanos que llegan a Estados Unidos a través de México. Hay una cuestión cultural, ideológica, si se quiere, que hace que, digamos, se lo vea al extranjero, al centroamericano, con cierto ya, después de muchas generaciones, con... No digo desprecio, pero sí ocupando su rol en la sociedad norteamericana. Eso por un lado, que no se cambie una generación a otra. A veces hay cuestiones económicas y políticas que son van más rápido que lo cultural. Y por otro lado volvemos a lo que sería el pragmatismo de la ley internacional. Gana en México López Obrador, que es un presidente de centro-izquierda, no es de izquierda, no confundado por la gente que dice que es de izquierda, después de un gobierno bastante, yo diría, no diría desastroso, pero digamos con muchas falencias en términos de política económica, de seguridad y demás, del PRI, que vienen gobernando junto con el PAN hace décadas y décadas sin dar soluciones a las mayorías. Y el presidente, en vez de decir yo me voy a pelear con Trump, porque evidentemente está en la contraparte ideológica, dice, bueno, yo voy a negociar y voy a ver lo mejor para México, pero entendiendo que en las relaciones internacionales hay diálogo y está hablando con el principal socio comercial y no puede pelearse así como así. Esto a veces lo tenemos que aprender nosotros, ¿no? El tema del pragmatismo. Nos guste o no nos guste, me guste Trump o no, esto es lo que hay. Y eso a veces no se entiende por estos lares. Y en este sentido, Trump tampoco, digamos, en vez no se va a pelear, primero lo estudia, lo observa y ya va a salirse seguramente con alguna jugada con México, pero dijo, si las cosas van bien y con el presidente de México hace las cosas bien, yo me voy a entender con él. Mientras tanto, digamos, al primer ministro de Canadá, Trudeau, lo voy a dejar de costado. Y hace un acuerdo con México, por lo menos de palabra, sobre un potencial acuerdo de libre comercio, bilateral como a él le gusta, sentado él cara a cara, y viendo a ver qué pasa. Digamos, ¿no? Yo creo que todavía no sacó, digamos, todo su
su impronta a Trump, pero por lo menos entiende que hay que ser pragmático y hay que ir. Y va y viene como lo va a hacer con López Obrador, con varios presidentes o primer ministros alrededor del mundo. ¿Cuánto juega en esta relación que vos decís los problemas internos? Porque Trump actúa hablándole a sus votantes. Claramente Peña Nieto estaba con muy buenas relaciones con Obama. Obama es el archienemigo de Trump. ¿Cuánto influye esta situación también? Lo mismo que pasó con Trudeau, que también era otro alineado con ese globalismo que estaba dominando en Estados Unidos y que Trump llega y pone un freno. Sí, déjame aclarar una cosa con respecto a esto de los votantes y cómo se manejan en términos de las inversiones, bajarlo a lo económico. Pensemos lo siguiente, Trump está jugando un juego, una política económica, digamos, que mezcla lo liberal o neoliberal y lo keynesiano, porque por un lado hace el manual republicano que baja los impuestos, eso le da fortaleza y vigor a las empresas norteamericanas, pero también está diseñando un plan de infraestructura muy importante, digamos, con un gasto público creciente, que, digamos, llama la atención en términos del déficit fiscal que puede hacer, porque baja los impuestos, sube el gasto, hay que ver cómo se maneja con el tema de la Reserva Federal y demás. Por otro lado, digamos, este cambio de gobierno con México, ¿qué hace? Digamos, si México ve en general que, digamos, porque termina siendo, como decía el expresidente Clinton, la economía, si ve que la política económica de Trump hace crecer, como está pasando ahora, que hace que la economía de Estados Unidos crezca al 3-4%, y esto le genera, a pesar de los diferendos políticos, le genera una ventaja en términos de cómo va a trabajar la relación comercial con un acuerdo con México, evidentemente México va a estar contento, no va a estar, digamos, si puede poner su puntita económica, si puede sacar su provecho, no va a estar en desacuerdo. Entonces, más allá, con lo que preguntaba Marcela, los diferendos que hubo entre los cambios de gobierno, cambio de color político, si la economía funciona desde mi punto de vista, y acá volvemos al tema del pragmatismo, la cuestión se va a entender más de lo que uno cree, digamos, ¿no? Y eso me parece que es importante resaltar. Bueno, los tengo que llevar a un pequeño corte. Pasó volando, es que fue muy entretenida la charla, así que lo llevo a un pequeñísimo corte y enseguida volvemos. Así que no se vayan, ya estaremos de regreso. Bueno, ya estamos acá en este último bloque que pasó volando el programa hasta ahora con Pablo Corblún, economista, autor del libro La sociedad anestesiada, que se los recomiendo, tiene una actualidad tremenda y sirve para que uno pueda entender el contexto que hay internacionalmente y cómo nos afecta acá internamente. Pablo, me hubiera gustado seguir un poco más con el tema de Trump y los inmigrantes, porque es un tema que claramente no se entiende mucho por estos pagos, como vos habías dicho anteriormente. Pero bueno, Marcelo me lleva a hablar sobre la Fed, así que vayamos a esto. Luego de la salida de Yellen, la llegada de Jerome Powell, mi pronunciación, ¿qué cambios podemos esperar? O sea, ¿Trump realmente tiene el control o quiere tener el control sobre la Fed? Yo creo que, digamos, siempre un poquito los presidentes tienen algo de injerencia, por más que el Banco Central debería ser un ente autárquico y autónomo. Igualmente, a ver, para juzgarlo, es reciente, digamos, ha sido este año, tiene 6 meses de la gestión. Igual, dicen que es lo mismo que venía Yellen, pero sí, una eternidad. En la Argentina sí. En la Argentina sí, en otros países un poquito más estables no. Es la primera vez que no hay un doctor en economía al frente de la Fed, eso es interesante, es un abogado multimillonario exitoso del mundo de las finanzas. Mira, interesante. Pero dicen los que saben y lo que se está viendo ahora es que va a mantener el gradualismo que tuvo la anterior presidenta de la Reserva. Y esto tiene que ver un poco con, creo yo, me parece, la búsqueda de consensos de intentar que la macroeconomía, que se ha estabilizado en torno a un crecimiento del 3%, continúe así. Este primer shock económico positivo que ha dado ante la baja de los impuestos corporativos, el empresario lo ha visto de buena manera más allá de la cuestión externa, internacional, este tema de las rispideces que hay con los aranceles.
y ha aumentado también el consumo en los Estados Unidos, que es 2/3 de lo que es la economía, digamos, con este escenario positivo. Las expectativas con Trump dentro de Estados Unidos no son negativas dada esta situación, y la economía norteamericana viene creciendo en los últimos trimestres entre el 2,5 y 3,5%, que no está mal. Lo que se está viendo, y esto por ahí es la mayor diferencia, es obviamente un liberal, más que lo que suelen ser los demócratas, que van a desregular un poquito más el mercado financiero. Cuidado con eso, porque digamos hemos visto la historia de lo que tiene, digamos, el gobierno demócrata lo ha controlado bastante. Eso por un lado. Y por otro lado, sí, como los liberales también son de la economía, controlan más la inflación. Entonces, no va a dejar que se mueva mucho más de la meta del 2% que tiene los Estados Unidos en correlación con el crecimiento económico y la productividad de los factores. Claro, eso te iba a hablar, el tema de la tasa, porque se estaba augurando que Estados Unidos iba a levantar las tasas, y para Trump esto había sido un signo de alerta porque él iba a enfriar la economía. Bueno, justamente eso, él basándose en que quería ver la inflación menos del 2%, se dice que va a incentivar un poco, le va a hablar al presidente de la Reserva como para que suba un poco la tasa y eso enfríe un poco la economía. Ahí tendríamos que tener más cuidado aún nosotros, ¿no? Que ya en este escenario de volatilidad... ¿Pero él no quiere generar producción? ¿Cómo? ¿Él no buscaría una tasa más baja para incentivar la producción? Sí, pero digamos, su política es que lo haga a través de la baja de impuestos corporativos. Que el empresario innovador al cual él representa también, sea que a través de la baja de impuestos el empresario le empiece a responder. Y ha subido la inversión del capital privado, el capital físico, y digamos, hubo un primer shock ahora que se está dando de momento que ha sido positivo. Está con otros temas, como digo, cuidado con el déficit fiscal, quiere cerrar el déficit de cuenta corriente, digamos, el déficit externo con estas políticas globales. Bueno, yo creo que está timoneando bastante bien el barco, digamos, dentro de lo que es, digamos, el esquema fuerte en términos geopolíticos que está jugando y de política doméstica. Ahora bien, va a ser fundamental las elecciones de medio término para ver si él puede mantener el dominio de las cámaras, y eso le va a dar más fuerza para continuar con estas políticas más duras. Y lo que se teme del lado demócrata es que el avance sea, digamos, todavía más fuerte y no se base, como dice eso, hacia un tipo de fascismo y de control total que, digamos, juegue todavía más fuerte, tanto en términos domésticos, en pos de su electorado y en contra de cualquier voz disidente, como en términos internacionales, avanzando como lo ha hecho hasta ahora en todas partes del mundo. Y el tema del dólar, ¿qué busca? ¿Un dólar posicionado con respecto a las otras monedas, fuerte, débil? No, política? Sí, es interesante porque, bueno, la principal moneda del mundo en términos de comercio, inversiones y demás, y hay que tener mucho cuidado. Lo que yo creo es que él va a estar atento no tanto a la posición del dólar en sí, fijándose con otras monedas, mejor dicho, intentando posicionar el dólar. Él va a manejar la tasa de interés y va a ver cómo está el término de la política monetaria y la inyección de dinero y demás. Pero lo que él toma más atención, un pragmático en estos casos y en términos internacionales, es, bueno, ¿y las monedas cómo están? Están mucho más devaluadas de cuando yo entré, se están devaluando. Eso me hace perder competitividad, que lo que quiere. Pues lo que está viendo es eso en realidad. Pues él no buscaría un dólar fuerte. Él no buscaría un dólar fuerte, busca que el dólar vaya, digamos, ¿no? Que tome su punto de equilibrio, como dirían los economistas. ¿Pero eso no daría poder a yuan? ¿Que China sí lo quiere posicionar como una moneda fuerte? Sí, pero China, no, es que ahí está la discusión que a veces uno tiene que ver. Porque China no es que China en su momento también va regulando. En la década del 90 China devaluó la moneda y la pegó a la moneda norteamericana para ser competitivo. Después, en la época de Obama, con una buena relación le pidió que la revalúe y la revaluó, y ahora está queriendo, no solo yo voy a hacer una política contracíclica comercial en el sentido voy a poner aranceles, sino que si es necesario también voy a devaluar la moneda. Las políticas digamos, de tipo de cambio, digamos, las cambiarias, que en este caso, digamos, entre las dos principales potencias del mundo, están mirándose de recelo y de reojo, en términos comerciales, cambiarios y demás. Yo creo que lo que vos apuntas más es a el posicionamiento como moneda de intercambio. Si Trump está más permeable a que el dólar pierda protagonismo, si esto sería funcional para su papel. A ver, yo creo que no. Yo creo que la moneda lo que tiene de importancia es que el dólar mantenga, digamos, la moneda representa un montón de cuestiones. Representa el poder del país, representa el poder de reserva que tiene y demás. Evidentemente sigue siendo la principal moneda, es la principal potencia del mundo, y creo que se va a ir fijando en términos relativos cómo está con respecto a los demás. Está claro que
China quiere que el yuan se posicione, el rublo ruso también se quiere posicionar a nivel internacional, quiere crecer en términos de intercambio. Ya vemos que Erdogan en Turquía dijo, bueno, con los rusos comerciaremos en nuestras monedas. Pero no sé si ese es el eje en el cual Trump está mirando ahora. Me parece que, vuelvo a repetir, el foco de su política macroeconómica es, después el resto lo va a ir viendo a medida que pasa el tiempo, es darle trabajo a los norteamericanos, darle posicionamiento económico, si se quiere, a sus votantes y a los empresarios, que también son sus pares, diciéndoles, señores, vamos a jugar, pero el juego que yo quiero que ustedes jueguen. Entonces necesitaría también tener un petróleo alto, un barril alto, porque eso le permitiría el tema del fracking, de poder autoabastecerse, generar riqueza, generar trabajo en su país, pero eso a su vez también es un salvavidas para Rusia, para Venezuela. ¿Cómo lo ves esto? Sí, es interesante porque Estados Unidos, si explota, como parece el tema del fracking, va a reautoabastecerse nuevamente, y hay que ver también cómo juega el resto de los países, el tema de la OPEP, cómo está jugando, qué va a pasar en Venezuela y demás. Yo creo que en estos momentos, digamos, el tema del petróleo, digamos, a pesar de que juegue, digamos, no va a ser parte del eje de conflicto en términos de qué va a hacer los demás países. Lo va a dejar ver, lo va a dejar pasar, va a ver cómo evalúa y cómo se reevalúa en términos de estos enemigos, si se quiere, que son los que suelen tener, también tiene aliado de Arabia Saudita, ¿no? Pero digo, no está en el eje de la política económica. Va a esperar a ver qué pasa y si hay que tomar medidas se va a ir viendo. Lo que pasa que, a ver, y cierro con esto, hay tanto dinamismo en la arena internacional, con lo que está pasando en Rusia, con lo que pasó en Siria, con lo que pasa en Venezuela y demás, con estos conflictos que hay en Medio Oriente que a veces nos pasa desapercibido entre Irán y Arabia Saudita, que creo que, es un pragmático y lo va a ir viendo. Cuando fue muy fuerte el tema de Corea del Norte, fue y habló. Cuando hay que hablar con China va y habla, digamos, se va a ir moviendo y creo que hay que seguirlo dinámicamente cómo va a evolucionar todo. Uno no puede olvidarse de lo que hablaste a un principio, que es este enfrentamiento comercial que hay entre Estados Unidos y China y que Trump no puede evadirlo tampoco, ¿no? Y una de las críticas que hace mucho a China y que me llama la atención es que no alcanza los niveles de sofisticación tanto en servicios como en productos que pide Occidente. O sea, pero ¿cuál es la realidad de China hoy? Porque yo también he sabido que los avances tecnológicos que hay en China son impresionantes y la capacidad de producción que tiene también. ¿Por qué nos llega? Porque aún tenemos esta imagen. Sí, a ver, hay dos cuestiones que son, primero me parece que tiene que ver más que ver otra vez con el día de no quiero que entren manufacturas, entonces meto el tema que yo quiero dentro, no, pues los productos no son sofisticados, no tienen la calidad, etcétera, etcétera, no cumple con nuestras normas. Yo creo que lo que les interesa es primero que no entren, digamos, productos que puedan interceder en su capacidad tecnológica en términos de seguridad nacional, patentes, propiedad intelectual. Eso me parece es el foco, lo que no se dice, que está lo que se maneja en la CIA, en la Casa Blanca y que no está para el agente común. Ese es el primer cuidado. Y por otro lado, es algún tipo de falacia, porque si bien China no está en la frontera tecnológica que tiene Estados Unidos, China desde hace 2 planes quinquenales tiene el foco en el consumo en detrimento del ahorro en el mercado interno y el avance tecnológico en pos del cuidado del medio ambiente, la competencia en Asia y poder desarrollar una economía más, digamos, sofisticada en términos tecnológicos. ¿Para qué? Justamente para diferenciarse y poder seguir avanzando en su política geoeconómica de, digamos, dominar el mundo a través de la economía, que es lo que está más o menos haciendo. Por lo tanto, volviendo al tema, que no haya productos sofisticados, sí, una sofisticación media. No son los productos básicos que eran en la década del 80, pero tampoco son los productos que se producen ahora en Vietnam y Laos y demás, las remeras esas de $1, los vasos, las sillas, la mesa, esos productos que fabricaban en la década del 90. Eso es una retórica más que nada para, una vez más, denostar al enemigo chino. Bueno, hicimos más o menos un pantallazo, creo que hay muchos temas más para tocar, pero se nos va a acabar el tiempo, sino cómo todo esto nos impacta en la Argentina, porque vemos la situación económica sumamente inestable por la cual estamos atravesando, y eso lo vemos, y muchas veces la explicación es que son problemas que hay afuera. O sea, ¿cuánto realmente nos impacta la guerra comercial entre China y Estados Unidos? ¿De qué manera nos impacta las alzas? ¿Qué podíamos haber hecho para prever algo que todos sabíamos que estaba pasando? Trump subió diciendo que iba a hacer esto y en realidad no es ninguna sorpresa lo que está haciendo. Yo tengo una, digamos,
la historia económica mundial indica que los problemas son tanto de adentro como de afuera. Decir que el problema es siempre de afuera, o del imperio, o del clima, o de lo que sea, no es una realidad palpable lo que muestra la historia económica mundial. También las cuestiones internacionales impactan y pegan en todos lados. Decir que la crisis de financiera del 2008 no impactó o no hubo forma de que nos impacte mejor, también es una falacia, porque también la historia del mundo lo muestra así. Bien, dicho esto, evidentemente lo que hablamos previamente, trabajar pragmáticamente y adelantarse a los sucesos, digamos, de lo que pasa en el mundo, es un plus. Acá yo creo que hubo una serie de mala praxis económicas en términos, digamos, también en términos domésticos, de cuestión de déficit fiscal, de mala redistribución de lo que es la cuestión impositiva, a quién se le cobra impuestos, quién se benefició y quién no, pero también hay un grueso problema en términos de cuenta corriente, digamos, ya que estamos hablando del mundo, del sector externo, y una falta de tacto, me parece yo, para ver cómo venía la situación global en términos de guerra comercial, tasa de interés de los Estados Unidos, que en algún momento iba a subir si la economía se iba a calentar un poco, y lo que está diciendo Trump para enfriarla, y eso creo que nos ha jugado una mala pasada, porque una vez que uno está en la tormenta del barco en el medio del mar, es difícil después manejarse. Echar la culpa, digamos, tampoco me parece que es la realidad. Se podría haber, creo, hecho otras cosas, tanto a nivel doméstico como a nivel internacional. A nivel internacional, la idea de entender un mundo más abierto que provea los dólares, ¿se acuerdan del segundo semestre, la lluvia de dólares, las inversiones? Era una muy buena idea, pero en un mundo diferente, digamos, ¿no? En un mundo que se veía que venía para otro lado. Yo creo que se ha tratado de hacer ciertas políticas de acuerdos bilaterales con Qatar, se fue a Rusia también, se fue a hablar de inversiones y demás, que pueden servir en un mediano y largo plazo. Lo que pasa que lo que puede producir la Argentina y lo que tiene para ofrecer tiene que ver con algunas cuestiones que no está mostrándolo a la hora de poder negociar. Se negocia con el Reino Unido, por ejemplo, que está por salir del Brexit, porque el Reino Unido también está buscando otros mercados ya que sea la Unión Europea. ¿Qué es lo que tenemos para ofrecer? ¿Qué cuestiones en términos, qué estabilidad macroeconómica tenemos para ofrecer? ¿Qué institucionalidad tenemos para ofrecer? Cuando vamos a comprar algo, el que va a invertir. Digamos, para el extranjero que va a invertir hoy en la Argentina, ¿qué tenemos para ofrecer? Un poco te iba a preguntar, porque la otra vez hablando con un embajador de un país importante, de primera línea, ellos me decían, no, nosotros no vamos a dejar de invertir en la Argentina, pero por el momento no. O sea, vamos a esperar, nuestras empresas están interesadas en comprar, pero vamos a esperar a que bajen los precios. Si vos fueras un inversor extranjero, ¿cuál sería tu posición? Que explote todo y vengo y compro cuando esté todo ahí. No, lo que pasa es que, a ver, el inversionista internacional, el que tiene activos en dólar, el que mira el mundo, sabe que esta cuestión, digamos, cuando hay una inestabilidad económica, donde el dólar se devalúa la moneda todo el tiempo, cuando la cadena de valor está cortada, la cadena productiva no encuentra su precio y su valor, en un mundo sobre todo tan competitivo, donde con esta flight to quality, con esta suba de tasa de interés, con estos retornos financieros que tienes a los países centrales, justamente el dinero se encarece aún más. Entonces uno pone con más ojo dónde ponerlo. Y en este momento la Argentina no es el lugar para poner dinero, digamos, uno no está inventando nada. No lo hubo antes. Imagínense que, fíjense lo siguiente, hay que ver la bicicleta financiera por un lado y la inversión extranjera directa, la economía real por otro. La lluvia de dólares nunca llegó en el segundo semestre, en el tercero ni en el cuarto. Evidentemente los inversores internacionales veían que había una falta de sustentabilidad en ciertos, digamos, tanto en la institucionalidad como en la sustentabilidad política, pero institucionalidad como en la cuestión macroeconómica. Tasas de interés crecientes y altas, el déficit fiscal que vio que no se cerraba, la cuenta corriente que ve que tiene ciertos desfasajes en términos de lo que se exporta y a su vez los flujos de importación que siguen siendo muy altos y hacen de un país, no somos Venezuela, pero un país muy dependiente de las importaciones. La cuestión de la economía doméstica tiene que ver como los reflejos de la microeconomía de aumentar los precios automáticamente, los monopolios formales de precios. Evidentemente hay muchas cuestiones que uno en el día a día, el hombre de a pie, no lo ve, pero el inversor internacional cuando tiene que poner la plata, hace un proceso de inteligencia económica que le demuestra que Argentina no está en las mejores condiciones, por más que este gobierno, a diferencia del anterior, se muestre como abierto al mundo, con necesidad de inversiones. Yo hago el G20, yo me propongo, quiero el mundo de la OMC, quiero el mundo abierto, por más que vaya en contra de,
pero, digamos, hay que mostrar ciertas variables que respondan. O sea que las inversiones que llegaron fueron todas inversiones especulativas. Por las que me estás diciendo, en realidad es el tipo que viene a invertir con un horizonte ya de largo plazo. Exactamente. La inversión extranjera directa, que es la que sirve en todos los países del mundo, que es la que lamentablemente en pocas etapas hemos dejado de entrar, porque el capital golondrina, el que busca la tasa de interés, el fondo buitre, lo que hemos pedido en los últimos meses y antes también, muestran que no sirven de nada. Pero para mostrar, digamos, para que vengan estas inversiones hay que mostrar un proyecto, lamentablemente las famosas políticas de Estado, un proyecto a largo plazo que muestre que el país es viable, es estable y es rentable, que es lo que quiere el inversor internacional. A veces no entendemos que las políticas de Estado a largo plazo son más importantes que a veces que la dinámica de la coyuntura, pero lamentablemente, y vuelvo a repetir y termino con esto, la coyuntura siempre nos ha haya opuesto, por lo menos en el último medio siglo, y eso ha hecho que la Argentina se haya vuelto una montaña rusa y que los inversores lo ven como eso. Si es una montaña rusa, entonces juguemos a la ruleta y pongamos la plata a un mes, un plazo fijo de un mes, una tasa muy alta y saquémosla cuando vemos que hay un pequeño ruido, tanto a nivel internacional como a nivel doméstico. Ya nos quedamos sin tiempo. Quedaron un montón de preguntas, te vamos a tener que traer más seguido para ver si podemos resolverla, pero antes de cerrar es solo 30 segundos, porque siempre hablamos que pensamos, ya se ve en nuestros análisis del año 2015, venimos diciendo más o menos lo mismo, cuando estuvo por las elecciones de Estados Unidos, este gobierno abiertamente apoyó a Obama, fue en contra de Trump y mantuvo esta posición durante... ¿Ah? A Hillary. Bueno, perdón, a Hillary. Sí, bueno, Hillary Obama era muy... Yo porque después ya alguien te va a decir... No. Bueno, este gobierno claramente apostó por Hillary, llamaron a votar por Hillary porque era muy cercano a Obama. Y cuando asume Trump se notó claramente una disputa entre los globalistas y los nacionalistas. O sea, hoy ¿Argentina puede seguir esperando esta ayuda de los Estados Unidos? Bueno, creo que el presidente hoy lo llamó a Trump y le dio cuentas de la situación que estaba viviendo. En su momento, haciendo muy breve, el Fondo Monetario es Estados Unidos. Digo, Estados Unidos con el resto de los países, pero el Banco Mundial lo manejan los europeos, el Fondo Monetario es Estados Unidos. Y, digamos, sin tener el conocimiento certero, pero uno imagina, alto funcionario del gobierno argentino, con muchos contactos en Washington, en su momento, en la primera etapa de la crisis, gran crisis de mayo, junio, han llamado para que ciertos fondos de inversión, como BlackRock y Templeton, pongan y compran bonos argentinos y ayuden al país. Eso ha pasado, evidentemente. Ahí ha reinado el pragmatismo. Después del error, creo yo, de haber apoyado, no se apoya a un candidato una semana antes de las elecciones, pero bueno, es una precisión personal, pero más allá del error, ahora está reinando el pragmatismo. Y en este caso, digamos, y creo que en esa buena relación personal que tiene el presidente de Argentina con Estados Unidos, creo que ha mediado esa decisión de ir al Fondo Monetario, que fue también discutida esa decisión de por qué ir al fondo automáticamente ante una corrida bancaria y no buscar otras alternativas, el swap con China, ver la forma de financiarse, etcétera, etcétera. Pero bueno, esta ha sido la decisión, confiando en las buenas relaciones. Veremos si estas buenas relaciones nos pueden salvar, por lo menos, o ayudar en el corto y mediano plazo, que creo que vamos a estar en un momento difícil. Después en algún momento me gustaría ver también cuál es la relación real de Trump con esos fondos. Ya lo veremos en el próximo programa. Muchísimas gracias, Pablo, por acompañarnos hoy. Realmente un gusto enorme recibirte. Bueno, esperamos contar con tu presencia un poquito más seguido. Gracias. Bueno, muy bien, con pocas ganas de terminar el programa porque realmente da para hablar mucho, es un tema que importa mucho porque lo que sucede en Estados Unidos, lo que sucede en la región, obviamente nos afecta directamente, así que bueno, ahí está. Muchísimas gracias como siempre por acompañarnos, esperamos sus comentarios en nuestro Facebook, en nuestro canal de YouTube, al cual como toda la semana los invitamos a que se suscriban, que inviten a sus amigos para que hagan lo mismo, y de esta manera nos apoya para que seamos cada vez más y más visibles. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene con una nueva edición de Humo y Espejos.